Bueno, vamos a repasar un poquitito, así, de una manera muy coloquial, la primera parte de lípidos. A ver, les quiero dejar eh, así puntos interesantes, puntos fuertes de del tema visto de manera sincrónica. Recuerden el diseño de un lípido, la estructura de un lípido, cómo un ácido graso se esterifica con un alcohol. Revisen, por favor, eh, qué tipo de compuesto forman los ácidos grasos cuando se esterifican con el glicerol. También quiero que le den una mirada a la estructura, a cómo se constituye un fosfolípido, ácidos grasos saturados, ácidos grasos insaturados. Me interesa que revisen el concepto de los eicosanoides. Recuerden que los eicosanoides se los conoce como los lípidos esenciales, son ácidos grasos esenciales, y siempre tengan presente que cuando hablamos de esencial tiene que ver con el hecho de que nuestro cuerpo no los puede sintetizar y por lo tanto debemos ingerirlo a través de la dieta, ¿sí? Hay un apartado especial en lo que se refiere a la nomenclatura de los ácidos grasos eicosanoides, en donde en su forma de definir la nomenclatura de las posiciones de los dobles enlaces. Recuerden que en química orgánica aparece el evento cuando hay un doble enlace de isomería cis y de isomerías trans. Recuerden que los eicosanoides se caracterizan por ser ácidos grasos poliinsaturados de 20 átomos de carbono o más átomos de carbono, con dobles enlaces con isomería cis y con dobles enlaces por encima del carbono número 9. Esa referencia de carbono número 9, ustedes lo van a leer en los textos, que se simboliza con un triángulo, que en realidad es la letra delta mayúscula del alfabeto griego, delta 9. Eso quiere decir que es el carbono 9, en la posición 9. ¿Y desde dónde se cuenta para la nomenclatura un ácido graso? Desde el átomo de carbono carbonílico. Ese es el átomo de carbono número 1. Entonces, ¿por qué son esenciales? Son esenciales porque precisamente nuestro cuerpo carece en la expresión génica de la enzima que coloca dobles enlaces en la cadena carbonada de los ácidos grasos a partir del carbono 9. Es decir, que nuestra maquinaria biológica, biosintética, no puede sintetizar ácidos grasos con dobles enlaces por encima de carbono 9, con isomería cis. Y esa es la razón por la cual estos ácidos grasos son esenciales. Tengan presente que los eicosanoides le otorgan las propiedades de fluidez y otras características a las membranas citoplasmáticas en este modelo de la bicapa fosfolipídica. Eh, Recuerden que el hecho de que ellos estén presentes constituyendo el fosfolípido le da una gran oportunidad a la célula referido a la capacidad de una respuesta biológica y una marcación celular. ¿Qué quiero decir con esto? Que la importancia de los eicosanoides está directamente relacionada con el hecho de que ellos son sustrato de enzimas, son ácidos grasos que se van a procesar, se van a metabolizar en una cascada de multiplicación que va a dar como productos finales prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos y lipoximas. Estas moléculas, que se las conoce como
hormonas locales instantáneas, así se las referencia también, eh, cumplen numerosas eh, propiedades y roles fisiológicos en el cuerpo humano. Y a mí me interesa que ustedes tengan muy en claro para las evaluaciones de este tema, qué rol cumplen en el árbol respiratorio, qué pasa con el sistema digestivo, el aparato reproductor. Bueno, en cada uno de los aparatos y sistemas, qué rol desempeñan estos, estos compuestos resultado del procesamiento de los eicosanoides. Van a encontrar en la lectura cosas muy interesantes, maravillosas realmente, que después las vamos a trabajar de una manera extremadamente molecular durante el primer año. Y van a encontrar también que esta cascada de multiplicación se va a relacionar con el hecho de que las células se marcan para el sistema inmunológico y también se marcan para la fisiología vascular sanguínea y por lo tanto estos eventos están relacionados con los procesos inflamatorios. Es decir, que cuando la célula sufre una lesión mecánica, se exponen, al romperse el modelo del mosaico fluido, se exponen las colitas de los fosfolípidos, donde están precisamente conformando estos fosfolípidos, los eicosanoides, y quedan dispuestos para que las enzimas comiencen a procesarlos en esta cascada de multiplicación. ¿Qué van a encontrar en la cascada de multiplicación? Van a encontrar que, dependiendo de de las enzimas que intervienen, hay distintos modos de inhibirlas o de regularlas. Es así que a la primera enzima que va a procesar a los eicosanoides, que se llama la fosfolipasa A1, eh, perdón, la fosfolipasa A, si bien existe la A1, también existe la A2. La A2 es la que va a actuar eh, sobre el fosfolípido, precisamente en el ácido graso eicosanoico. ¿Por qué A2? Porque actúa sobre el enlace éster del carbono número 2, que allí es donde se encuentran con alta frecuencia los ácidos grasos eicosanoides esterificados allí en ese punto. También existe un procesamiento de la fosfolipasa A1, pero es para los ácidos grasos que están esterificados en el carbono número 1 de glicerol. Entonces, esta fosfolipasa A2 va a ser inhibida por los corticoides. Entonces ahí ya tienen un punto de acción de los antiinflamatorios y de los analgésicos, ¿no? Que cuando uno administra corticoides, bueno, precisamente provoca una gran respuesta ante el proceso de la alergia, la inflamación, el dolor. ¿Por qué? Porque bloquea la cascada de multiplicación, bloquea la enzima fosfolipasa 2. Por otro lado, el producto de la fosfolipasa 2 va a ser el ácido araquidónico. Esta molécula es sustrato de dos enzimas en esta cascada de multiplicación, en donde una de ellas es la ciclooxigenasa, cuyos productos van a ser las prostaglandinas y los tromboxanos, y por el otro lado la lipooxigenasa, que el producto va a ser las lipoximas y los leucotrienos. Bueno, todo eso es un diagrama muy bonito que está en los libros, en los apuntes, cualquier cosa después si quieren lo revisamos en detalle, pero vamos a destacar la inhibición de la ciclooxigenasa. La ciclooxigenasa va a tener como inhibidor a los AINES. Esa es la abreviatura de antiinflamatorios no esteroidales. Entonces, a ver, poniéndolo en el contexto de la vida real, cuando uno tiene fiebre, un proceso inflamatorio, el dolor, y toma estos analgésicos antiinflamatorios, bueno, están actuando eh, por un mecanismo de inhibición de la ciclooxigenasa, es decir, esta enzima que genera como productos las prostaglandinas y los tromboxanos. Las prostaglandinas tienen muchos roles biológicos, es lo que yo les comentaba al principio, que me gustaría que lo revisen por aparato y sistema, y los tromboxanos, bueno, todas las moléculas tienen roles biológicos en la condición fisiológica normal, a eso hago referencia. Y en la patológica, evidentemente, es esto, ¿no? El proceso inflamatorio, el dolor, la hipertermia. Y los tromboxanos, que se caracterizan en su nomenclatura genérica así de tromboxanos, porque
se encuentran en altas concentraciones en los trombocitos, que son las plaquetas de la sangre, bueno, van a tener un rol, le van a dar ciertas propiedades a las plaquetas para poder eh, agruparse, poder adherirse, poder formar el tapón plaquetario, para cubrir las zonas de las lesiones vasculares, de los capilares, para evitar el sangrado, entre tantas otras características. Pero vayamos al punto de la inhibición de la enzima. La enzima es inhibida por antiinflamatorios no esteroidales, como les dije al principio, y ahí están todos los principios activos de los fármacos que uno encuentra en farmacia o en el cotidiano, ¿no? Eh, el ibuprofeno, el paracetamol, la aspirina, bueno, estas serie de fórmulas que la característica es no esteroidal, es decir, no contienen en su estructura el núcleo esteroide del colesterol, el esteroidal, inhiben a la ciclooxigenasa, pero no inhiben a la lipooxigenasa. Por lo tanto, esta cascada de multiplicación de que un ácido graso eicosanoide que se convierte en ácido araquidónico y este produce 4 moléculas, bueno, la inhibición es parcial, por lo tanto, el efecto no es tan intenso. Por eso es que hay distintos niveles, ¿no? El médico decide en qué momento es necesario y oportuno el abordaje con corticoides. Lo que pasa es que los corticoides tienen efectos secundarios, ¿no? Entonces, son temas que hay que manejar y vuelvo a decir, en primer año lo vamos a trabajar con muchísimo detalle. Pero no quiero que ustedes dejen de tener presente y de considerar esto. Ahora lo repito, José. Eh, a nivel de de la lipooxigenasa, perdón, les dije que estaba cansado como día lunes hoy. A nivel de la lipooxigenasa, que es la enzima que da lugar a las lipoximas y los leucotrienos, desde hace no mucho tiempo se han logrado identificar y caracterizar, y ya se dispone en el comercio, en el mercado, de moléculas que tienen la capacidad de inhibir selectivamente a esta enzima y la generación de sus productos, y que no tienen efectos secundarios tan serios como lo poseen los corticoides en algunos casos, ¿no? Eh, y lo importante es, por favor, me gustaría que lo anoten por las dudas de que el libro tal vez no lo trate eh, o no aborde este tema. Los inhibidores de la lipooxigenasa son compuestos que pertenecen a la familia de los compuestos del Montelukast, así se llaman, Montelukast y Montrate. A estas familias de compuestos pertenecen una serie de fórmulas químicas que tienen la capacidad de inhibir selectivamente a la lipooxigenasa. Entonces, como las lipoximas y los leucotrienos van a estar relacionados al espasmo bronquial, a la alergia, al shock alérgico, bueno, evidentemente van a ser unos muy buenos componentes eh, para manejar estos cuadros crónicos como el asma o de alergias, ¿no? Sin que causen efectos secundarios como lo hacen los corticoides. Entonces, te permite en el abordaje terapéutico una mejor gestión de la regulación de la síntesis de las lipoximas y los leucotrienos. Entonces, en resumen, perdón, gracias por avisarme de los chicos en la sala. Lo que pasa es que me había quedado la ventana eh, detrás de otras que tenía abierta, perdón, chicos. Entonces, resumen, así muy esquemático, ¿no? Los eicosanoides, ácidos grasos esenciales, los cuales van a dar lugar en la nomenclatura que van a encontrar a la familia omega 3, omega 6 y omega 9, que son esenciales. ¿Por qué son esenciales? Porque el cuerpo carece de la capacidad de colocar dobles enlaces con isomería cis
por encima de la cadena carbonada de un ácido graso a partir del carbono 9. A partir de delta 9 hacia adelante, eh, no puede nuestro cuerpo procesar un enlace saturado y convertirlo en doble enlace cis. Entonces, estos ácidos grasos, cuyas fuentes son eh, los aceites de pescado, las grasas de los productos marinos y los aceites vegetales, sí o sí debemos incorporarlos a nuestra dieta porque nuestro cuerpo no los puede sintetizar. Y lo importante es que estos ácidos grasos se van a esterificar formando parte de los fosfolípidos de todo el cuerpo. Pero acá vamos a mirar entonces qué pasa en el modelo del mosaico fluido, en la membrana citoplasmática. Se van a instalar esterificándose en el carbono número 2 del glicerol, y cuando el modelo de la bicapa rompe su estructura por una lesión traumática, puede ser un golpe, se rompe la membrana celular, estas colitas carbonadas de los eicosanoides quedan expuestas a la acción de enzimas, en donde la primera enzima que va a actuar es la fosfolipasa A2, que va a dar lugar a la formación del ácido araquidónico. Este ácido araquidónico es el sustrato de dos enzimas, la ciclooxigenasa y la lipooxigenasa. Los productos de la ciclooxigenasa son las prostaglandinas y los tromboxanos. Y los productos de la lipooxigenasa son las lipoximas y los leucotrienos. Respecto de la inhibición de la vía metabólica, tenemos los corticoides que van a inhibir selectivamente a la fosfolipasa A2, es decir, que cortan la generación de la cascada de multiplicación completa. Por otra parte, la ciclooxigenasa es inhibida por los AINES, antiinflamatorios no esteroidales. Y la lipooxigenasa es inhibida por compuestos de la familia de el montrate y el montelukast. Así que bueno, ese es el resumen de lípidos. Me interesaba un poquito rescatar esto. Cualquier cosa lo podemos revisar en algún otro momento de la clase, no hay ningún inconveniente. Lo leen, vuelvo a destacar, es muy importante para tener presente en la evaluación qué rol eh, fisiológico tienen todos estos productos de los de las de procesamiento de los eicosanoides en los aparatos del sistema. Por favor, es muy importante porque ahí van a poder comprender por qué la cardioaspirina te protege de un infarto, por qué consumir aspirina te provoca irritación, úlcera gástrica, inclusive úlcera perforada. Bueno, van a ir leyendo cosas que son, realmente se va volviendo muy apasionante, o al menos a mí me entusiasma mucho. Así que espero que a ustedes también. Y ahora lo que vamos a ir ya así de manera muy formal y quiero compartirles con ustedes de la segunda parte de lípidos. No olviden, como siempre en química, que estudiar nomenclatura es clave, es fundamental, es básico, así que nomenclatura de ácidos grasos, por favor, en mucho detalle, lo analizan, lo ensayan, la discuten, ¿sí? Porque la nomenclatura es bastante interesante de observar cuando uno eh, comunica o transmite el concepto de química orgánica. Entonces, yendo al punto de la segunda parte de lípidos, que yo le llamé así en la página de la cátedra virtual, que hace referencia al transporte de lípidos. Eh, Acá también hay muchos detalles para considerar. Yo les voy a compartir una, una pantalla. Perdón, no sé si hasta ahora tienen alguna inquietud, alguna duda, algún comentario. Eh, yo les voy a compartir a ustedes ahora una presentación muy chiquitita con una imagen en donde voy a tratar de resumir y explicar los puntos más fuertes del transporte de lípidos. Eh,
De cualquier manera, estoy atento a que en el chat me comenten alguna cosa, ¿eh? Permítanme un segundo que comparto la presentación. Ok. Bueno, creo que estamos viendo, sí, creo que estamos bien con la pantalla compartida. Bien, eh, vamos al punto. Transporte de lípidos. Ustedes tienen que pensar siempre, recuerden que yo hago un gran esfuerzo de procurar llevar la química eh, a un modelo que uno pueda asociar, a imaginar, y que eso te permita estudiarlo con comprensión, con una capacidad de poder recordarlo más fácil. Ustedes piensen en una cosa de la vida cotidiana, creo que no hace falta describirlo muy mucho, cuando yo digo lo siguiente: el aceite es insoluble en el agua. Es decir, mm, hay millones de ejemplos en la vida donde vemos que la grasa, el aceite, eh, se vuelven, son formalmente no solubles, insolubles en el agua. Entonces, lo hemos visto mil veces en casa y en un montón de oportunidades, ¿no? Valentina me pregunta, no sé si están viendo el chat todos, el inhibidor de las lipoximas, Montelukast y Montrate. Montrate, el otro grupo de compuestos. Entonces, eh, entendiendo esta racionalidad, que es una propiedad de los lípidos, que ustedes lo tienen que haber leído al principio del capítulo, que las características de los lípidos que son insolubles en el agua, esto no se modifica, no se pierde. Entonces, eh, esto lo vamos a tener que llevar o extrapolarlo a el torrente sanguíneo. Lo vamos a tener que extrapolar a nuestro intestino. Ustedes recuerden que el tubo digestivo, si pensamos en la saliva, es un componente acuoso, el jugo gástrico es un componente acuoso y por lo tanto, lo que transita a través del intestino, delgado y grueso, el tubo digestivo, bueno, podemos decir que es un ambiente acuoso. Por lo tanto, en ese entorno, en ese ambiente, tenemos que aceptar y reconocer que los lípidos van a estar de una manera insoluble, así tal cual como el aceite es insoluble en el agua, como la grasa es insoluble en el agua, como, viste que uno agarra un poco de manteca, lo coloca en el agua e inmediatamente se ven las gotas de grasa por esta propiedad eh, de los lípidos, esta característica que por ser una propiedad eh, no la podemos dejar de lado. Entonces, esto nos tiene que permitir preguntarnos, eh, ¿cómo, a ver, cómo los lípidos, de una manera u otra, en un ambiente tan adverso, aparte en biología ustedes han estudiado en reiteradas oportunidades la proporción de agua en la que compone a nuestro cuerpo, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿y cómo los lípidos se encuentran de una manera, digamos, soluble, de una forma tal en donde cuando yo me voy a hacer un análisis de sangre, uno mira el tubito donde te sacaron la muestra y no se observan las gotas de sangre separadas de gotas de lípidos y de grasas y aceites. Les comento, lo vamos a ver el primer año, que por supuesto que existen patologías relacionadas a los lípidos en donde eh, se puede ver a primera vista, cuando uno extrae la muestra de sangre, y sí, que los lípidos actualmente se ven diferenciados de todo el componente sanguíneo. Pero eso lo vamos a trabajar en primer año. Eh, entonces, es necesario preguntarse esto. Y acá aparece el concepto de transporte de lípidos. Lo que primero vamos a poner en contexto es el tubo digestivo. Eh, los lípidos de la dieta
que nosotros incorporamos al cuerpo a partir de la ingesta de alimentos, sin ninguna duda van a encontrarse con un ambiente acuoso adverso, ¿sí? Y ellos van a estar como gotas o agrupadas, así tal cual como uno ve el agua con el aceite, ¿no? Pero, ¿qué sucede cuando pasan al intestino delgado? Salen del estómago, de un ambiente ácido, como es el del jugo gástrico, y llegan al intestino delgado, al duodeno, la primera porción. ¿Qué va a pasar a lo largo de todo el tubo digestivo, de todo el intestino? ¿Cómo van a estar estos lípidos? Bueno, para que estos lípidos no se encuentren de una manera netamente insolubles y por lo tanto si así fueran, si fueran gotas de grasas formales, estrictas, eh, eh, separadas completamente de la solución acuosa de la luz del tubo digestivo, si así fuera, vamos a estudiar patologías asociadas a este fenómeno, esto va a generar en el ambiente del tubo digestivo una alta concentración de solutos que va a promover un cambio de la osmolaridad de la solución respecto de las células y va a provocar una diarrea por intolerancia o por sobrecarga de los lípidos. Generalmente este proceso diarreico se lo conoce como esteatorrea, ¿sí? Entonces la esteatorrea hace referencia a esta diarrea causada por un fenómeno físico, podemos decirlo, fundamentalmente, debido a la eh, intolerancia o al déficit de la absorción de los lípidos en la luz del intestino. Es decir, que no desaparecen de la luz del intestino rápido, no se absorben, están así tal cual como gotas insolubles. Pero en la fisiología normal, hacia el duodeno, ustedes van a ver los dibujos en los libros de anatomía, lo habrán estudiado en alguna oportunidad, quizás en el secundario, aparato digestivo. Drena hacia la luz del intestino, aparte de los contenidos del páncreas, drenan también de la vesícula biliar los jugos biliares. Precisamente estos jugos biliares que se producen en el hígado y una porción se almacena en la vesícula biliar. Estos jugos biliares van a ser secretados hacia la luz del intestino ante un estímulo de la presencia de lípidos. Y estos jugos biliares, cuyo origen de ellos es el procesamiento del colesterol sanguíneo, ya lo vamos a ver, esto lo vamos a ir integrando de a poco, pero quiero que sepan que el colesterol que nuestro cuerpo degrada lo convierte en bilis, en jugos biliares. Estos jugos biliares son secretados por el hígado, almacenados en la vesícula biliar y a través de un conducto se van a volcar a la luz del intestino delgado en el duodeno. ¿Qué característica tienen estos jugos biliares? Estos jugos biliares, juntos con el peristaltismo, que es esta contracción de la musculatura del tubo digestivo, de todo el tubo digestivo, ¿eh? Cuando nosotros deglutimos, corre una onda de contracción a lo largo de todo el tubo digestivo. Este peristaltismo, junto con los jugos biliares y las grasas ingeridas de la dieta, se va a provocar un fenómeno que va a convertirlos, a los lípidos, en gotas microscópicamente pequeñísimas, llevándolos a un aspecto soluble. Parece que es un todo, un continuo soluble, pero en realidad si uno mira el microscopio, las grasas no han perdido esta propiedad de que son insolubles en el agua, sino que se han convertido en microgotas. ¿Por qué? Porque los jugos biliares tienen la propiedad de ser agentes tensioactivos. Es decir, los jugos biliares actúan como un detergente. El detergente que usamos nosotros para limpiar en la cocina, precisamente tiene la propiedad de ser un tensioactivo con los lípidos y por eso hace microgotas y las va despegando de la vajilla sucia. Es uno de los principios por lo cual el detergente
eh, limpia, ¿no? Por ser un agente tensioactivo. Entonces, estos detergentes van a provocar esta gran posibilidad de que los lípidos que estarían insolubles en el entorno acuoso se convierten en una emulsión. Esta emulsión es una colección de microgotas extremadamente pequeñas que le otorgan una mejor oportunidad a los lípidos en la luz del intestino, mientras el peristaltismo está haciendo correr el contenido. La contracción del intestino va en ondas haciendo correr el contenido para que avance a lo largo del intestino, que al final del proceso, este peristaltismo tiene que ver con el reflejo de defecar, estas ondas peristálticas. Eh, esta emulsión, este batido, este movimiento, va a hacer que estas microgotas choquen con mayor frecuencia las microvellosidades del intestino y haya mayor contacto con la membrana de la capa fosfolipídica, la bicapa fosfolipídica de las células del intestino, y van a empezar a poder internalizarse los lípidos, ya sea por una cuestión de solubilidad, ¿no? Si la membrana es lipídica, muchos de esos lípidos eh, son solubles en, en lípidos, ¿no? Entonces van a poder algunos de ellos, dependiendo del tamaño, atravesar la membrana celular de los enterocitos, de las células del intestino, y también le van a dar la oportunidad de este aumento de la superficie, porque son tan pequeñas estas gotitas, de tocar y contactar con mayor eficiencia una de las enzimas que el jugo pancreático va a liberar hacia el intestino, que es la lipasa. La lipasa también va a contribuir a procesar los lípidos de la dieta para internalizarlos hacia nuestro torrente sanguíneo, que sería el camino esperado, y de ahí a los tejidos. Si bien los lípidos van a llegar a sangre, eh, hay un componente muy importante eh, que es el contenido eh, de la linfa, el sistema linfático. Ustedes recuerden que si bien nosotros tenemos un sistema vascular, que es el sistema vascular sanguíneo, también tenemos un sistema vascular linfático, en donde este sistema vascular linfático es muy rico en todo lo que se refiere a la región del abdomen. ¿Por qué? Porque precisamente el sistema linfático es el que va a ir colectando los lípidos de la dieta y va a lograr tarde o temprano unirse el sistema vascular linfático con el sistema vascular sanguíneo y volcar su contenido al torrente sanguíneo. A partir de ahí, el torrente sanguíneo terminará de distribuir y procesar. Entonces, a mí me importa por ahora, por este momento, que revisemos esto. Ingerimos los lípidos, todo está en un ambiente acuoso, va a pasar el estómago, van a llegar al intestino delgado en la primera porción, en el duodeno. Cuando llegan allí, la vesícula biliar y el hígado va a volcar los jugos biliares. ¿Para qué? Para que junto con el peristaltismo, estos jugos biliares que tienen un rol de ser agentes tensioactivos, conviertan a esta mezcla de alimentos que uno ha consumido, los lípidos, en este enfoque, los van a convertir en una emulsión. Recuerden, eh, las características de una emulsión son lípidos organizados en microgotas, y estas microgotas van a aumentar la superficie de contacto, ya sea para que algunos puedan atravesar la membrana por ser lipídicas y otros más complejos poder contactar y tocar eh, la enzima que procesa los lípidos, en este caso en la luz intestinal, que se llama la lipasa. Perdón, pero parece que la alergia. Entonces,
el contexto de la luz del intestino. Estos lípidos de la dieta, gracias al sistema linfático, eh, todo este sistema vascular son vasitos que contienen la linfa en su interior y llevan la linfa. Bueno, la linfa va a estar cargada de lípidos. Estos lípidos van a llegar al torrente sanguíneo. Entonces, si seguimos pensando en el torrente sanguíneo, entendemos que eh, la, eh, la sangre es por excelencia acuosa en su matriz. Entonces, tenemos que seguir pensando qué pasa con los lípidos en el torrente sanguíneo y su transporte, porque nuestro cuerpo, si bien tiene fuentes de lípidos exógena, que sería el proveniente de la dieta, también tiene una fuente de lípidos endógenos. Estos endógenos, ¿cuáles son los endógenos? Los endógenos son aquellos lípidos que el hígado fundamentalmente va a sintetizar. Porque ustedes tengan en cuenta que, por ejemplo, a partir de una fuente de hidratos de carbono, uno puede promover la generación de lípidos. Es más, sería casi el principio por el cual decimos, uy, si como mucho hidrato de carbono, engordo. Sí, literalmente es así. No hace falta acumular lípidos a partir de comer grasas, ¿sí? Con un consumo excesivo de calorías respecto del gasto calórico y de hidrato de carbono, bueno, estos se van a procesar por el metabolismo a lípidos. Y estos lípidos también se distribuyen por todo el cuerpo. Entonces, las fuentes para nuestro cuerpo de lípidos son de dos orígenes, el de la dieta y el endógeno. Y cuando hablo de lípidos, no solamente estoy hablando de ácidos grasos, estoy hablando también de triglicéridos, estoy hablando de colesterol. Recuerden que el colesterol es un lípido. Y si por ahí uno se pregunta si el colesterol es bueno o es malo, porque los pacientes que ustedes van a trabajar y van a abordar, en muchas ocasiones se van a referir a los lípidos, al colesterol bueno y al colesterol malo. Entonces yo siempre me pregunto eh, si el colesterol es bueno o es malo. ¿Y por qué digo esto? Porque esto es un juego de palabras que pone en valor otra vez a la lipoproteína. Eh, si ustedes me hacen esa pregunta a mí, yo les diría que el colesterol no es bueno y tampoco es malo. El colesterol es necesario. Si ustedes piensan y hacen una mirada racional y reflexiva de lo que vienen estudiando en biología, por ejemplo, ustedes tienen que reconocer que el colesterol es necesario en la constitución de las membranas, eh, para el metabolismo de muchísimos procesos. El colesterol es necesario para la síntesis de hormonas. O sea que no podemos estar privados del colesterol. ¿Qué es lo que hace que las personas refieran al colesterol bueno y malo? Obviamente que todo en exceso eh, no es recomendado, eh, y todo en defecto tampoco para la biología. El colesterol bueno o malo hace referencia al tipo de lipoproteína que lo está transportando. Entonces ahora, a partir de este momento, voy a pasar a, a presentar el gráfico y vamos a ir mirando juntos esta dinámica de transporte de lípidos. Entonces recuerden el origen exógeno y endógeno. Recuerden que en la sangre los lípidos no pueden ir solos porque son insolubles en el ambiente acuoso de la sangre y por lo tanto deben ser transportados por alguien. ¿Y ese alguien quién es? Y evidentemente debe ser una molécula que debe caracterizarse por ser altamente hidrosoluble. Es decir, una molécula que tenga componentes polares, porque el agua es polar, lo hemos estudiado como uno de los principales solventes universales, el agua, un solvente polar. Bueno, precisamente estos actores que tienen esta gran capacidad de ser solubles en el agua son precisamente las proteínas.
Y aquellas proteínas que están especializadas en transportar a los lípidos, es un conjunto de proteínas que ya las voy a referenciar, se las conoce como las lipoproteínas. Estas lipoproteínas están en su conjunto especializadas para transportar a los lípidos en el ambiente acuoso de la sangre. Y ahora vamos a ir viendo cada una de ellas, vamos a ir referenciando su estructura general y vamos a ir referenciando cuál es el rol que desempeña. Desde dónde, hacia qué lugar llevan los lípidos para distribuirlos. Eso es lo que vamos a ver ahora. Eso es lo que pretendo que podamos ver en este gráfico resumen. Pero antes de volvernos locos con las letras, quiero que también comprendan lo siguiente. Estas proteínas que transportan a los lípidos, las lipoproteínas, tienen una estructura que permite en ellos cargar el lípido para poder llevarlo en el ambiente acuoso. Eso lo hacen porque poseen una proteína estructural que es característica de cada uno de los tipos de la lipoproteína. Pero bien, si yo agarro y coloco el lípido en una estructura que me permite transportarlo en el ambiente acuoso, ¿cómo hago yo para poder liberar este contenido que tengo en mi carga en mi destino? Entonces, para que las lipoproteínas puedan liberar su contenido y cederlo a las células hacia donde van, tienen otros componentes proteicos que se denominan las apoproteínas. Entonces, una lipoproteína tiene una proteína estructural característica y tiene apoproteínas, proteínas complementarias que son necesarias y obligatorias con dos objetivos. Una de ellas es para que cuando toca la célula, esta proteína que va transportando el lípido, cuando toca la célula, activa a la lipoproteína lipasa, a una enzima, lipoproteína lipasa, que logra sacar del contenido del transportador, de esta proteína transportadora, sacar lípidos y internalizarlos en la célula. Es decir, que la apoproteína C, ya lo vamos a ver en el gráfico, es la llave que activa a la lipoproteína lipasa que se encuentra en todas las células de nuestro cuerpo, porque todas las células necesitan colesterol y lípidos, y saca del contenido de la lipoproteína la porción lipídica que va a metabolizar. Entonces, de esa manera, gracias a la lipoproteína lipasa, se van descargando el contenido de las lipoproteínas. Pero también existe otra apoproteína, que es la ApoE. Esta apoproteína E, es decir, estructural, una proteína que activa la descarga con la lipasa. Y otra que es la ApoE, que va a servir para que esta lipoproteína, mientras va circulando por todo el torrente sanguíneo y distribuyendo su contenido, cuando pase por el hígado, contacte un receptor, ligue con ese receptor, se internaliza al hígado y la lipoproteína se degrada. Entonces, de esta manera, también se va a explicar cómo el colesterol llega al hígado para ser metabolizado y convertido en jugos biliares. Que estos jugos biliares, como yo les comenté, los secreta el hígado para que se almacenen en la vesícula y actúen como agentes tensioactivos y en un círculo virtuoso, precisamente hacen que los lípidos se internalicen en el cuerpo. Bueno, entonces vamos a ir ahora a esta imagen que yo les voy a compartir hoy de la presentación. Es una imagen que he sacado de el Harper, ¿sí? Del libro de Harper Murray de Bioquímica Médica, que ustedes lo tienen en la bibliografía. Así que por favor, todos estos temas de las macromoléculas no dejen de verlos, no solamente del Wolf, sino también de Harper y de Feducci. Por favor, la lectura al menos de estas tres bibliografías parece que dicen lo mismo, pero son
muy complementarias porque uno tiene un enfoque muy clínico y el otro tiene un enfoque muy biomédico. Así que, por favor, eh, tienen que leerlo en detalle a partir de esos libros, porque de ahí va a salir la matriz de las preguntas para el parcial y el examen final de todos estos temas. Así que recuerden que a mí me gusta contarles de una manera muy transparente cuál es el plan de evaluación. No les digo las preguntas, pero les digo cuáles son las fuentes, de dónde van a salir y cuáles son los textos base en los cuales ustedes tienen que apoyarse para aprobar. La diferencia de ingresar al cursillo la hacen ustedes con la dedicación y el compromiso. Bueno, entonces, vamos a, en este dibujo que está resumiendo todo, yo les pido que ahora anoten así en un papelito o al margen. Yo les voy a nombrar ahora las lipoproteínas que, que forman parte del proceso de transporte de lípidos. Tenemos los kilomicrones que pueden inclusive hacer como una tabla, ¿sí? Los kilomicrones nacen y se sintetizan en el sistema linfático y se caracterizan por transportar lípidos de origen exógeno. Es decir, que los kilomicrones están especializados en transportar hacia el torrente sanguíneo y allí distribuir hacia el cuerpo los lípidos de la dieta. ¿No? Por supuesto que los kilomicrones tienen una proteína estructural y van a necesitar la ApoC para activar a la lipoproteína lipasa y descargar su contenido. Y también van a necesitar la ApoE para que el hígado los pueda capturar y degradarlos. ¿No? Entonces, los kilomicrones son una lipoproteína. Otra lipoproteína que podemos mencionar es la, con B corta, VLDL. Lipoproteína de muy baja densidad. Eh, esta, esta abreviatura VLDL tiene que ver con las siglas en inglés. ¿Sí? Entonces, la lipoproteína de muy baja densidad. ¿Dónde nace? ¿Dónde se sintetiza la VLDL? Por supuesto que tiene una apoproteína también estructural, ¿no? Ya lo van a ver en el libro. También, como todas necesita ApoC y ApoE, la VLDL se sintetiza en el hígado y tiene el rol de transportar hacia el torrente sanguíneo y por el torrente sanguíneo los lípidos de origen endógeno, es decir, aquellos lípidos que nuestro hígado sintetiza. Luego tenemos la IDL, lipoproteína de densidad intermedia. Esta lipoproteína de densidad intermedia es el resultado del cambio de la densidad, porque ha cambiado la carga que contiene la VLDL. O sea que la IDL es la VLDL que nace del hígado, descarga su contenido y se va convirtiendo en la lipoproteína de densidad intermedia. Recuerden que la densidad va a ir variando de acuerdo a la cantidad de lípidos, ¿no? Entonces, la VLDL se va a convertir en IDL y va a seguir distribuyendo a todo el cuerpo los lípidos. Y como sigue distribuyendo y sigue perdiendo su contenido, esta IDL se va a convertir en la otra lipoproteína, que se llama LDL, lipoproteína de baja densidad. Entonces, la VLDL, la lipoproteína de muy baja densidad, se sintetiza en el hígado, sale al torrente sanguíneo y va cambiando su densidad para convertirse en IDL y en LDL. Ya vamos a ver qué caracteriza el contenido de cada una de ellas. Y después, otra de las lipoproteínas que están perfectamente caracterizadas en bioquímica es la HDL, la lipoproteína de alta densidad. Esta lipoproteína de alta densidad, hay evidencias de que se sintetiza
En mi intestino también, ¿sí? Se sintetiza en el intestino al igual que el kilomicrón. Y también hay evidencia de que se sintetiza en una porción en el hígado. Eso está perfectamente bien definido y caracterizado en el libro. Posee una proteína estructural propia, característica, y ella, la HDL, es la responsable de prestar, de ceder ApoC y ApoE. Es la fuente de apoproteínas, que luego las recupera, ¿de acuerdo? Pero la dinámica de la HDL tiene que ver también con el hecho de ceder apoproteínas. Por lo tanto, se sintetiza de una manera muy compleja y con estos recursos. ¿Y qué lípidos transporta? ¿O desde dónde hacia dónde? Y bueno, lo que la HDL hace es tomar el colesterol de los vasos sanguíneos y transportarlo hacia el hígado para su degradación. Y acá ya van imaginando cuál es el colesterol bueno y cuál es el colesterol malo. Pero lo vamos a ver en el gráfico. eh, y de paso, mientras vamos hablando, seguro que un poquito vamos a ir repasando todo lo que vi. Bueno, vayan siguiendo, puede ser que se vea bien la flecha del mouse. Vayan siguiendo un poquitito lo que yo voy a repasar acá, ¿no? Evidentemente, esta imagen trata de mostrar una porción del tubo digestivo, del intestino precisamente, y fíjense, los lípidos de la dieta, colesterol, el colesterol, ácidos grasos, ¿sí? Lo que viene de la dieta, se, se junta, se mezcla por el peristaltismo, ¿con qué? Con la secreción de la vesícula biliar y la secreción del hígado, que son los ácidos biliares, los jugos biliares. Estos jugos biliares, en combinación con el peristaltismo, eh, en el tubo digestivo y con los lípidos de la dieta, se va a generar la emulsión. Esto va a permitir la internalización de los lípidos. Estos lípidos se van a internalizar y van a ser tomados para su transporte. ¿Por quién? Por una lipoproteína que yo les dije que se sintetiza en el tubo digestivo, en la región abdominal, y que forma parte de eh, la linfa. La linfa se llama quilo. Entonces, si ustedes piensan creativamente, estoy hablando de una lipoproteína que es el kilomicrón. Entonces, el kilomicrón va a tomarse, va a cargar esta proteína, va a empezar a cargarse de los lípidos de la dieta exógenos, triglicéridos, ésteres del colesterol, colesterilo, y colesterol libre. Todos estos lípidos de la dieta los va a cargar. Los van a transportar por el sistema linfático hasta que el sistema linfático contacta con el conducto torácico y de ahí se descarga hacia los vasos sanguíneos el contenido de la linfa. Por lo tanto, los kilomicrones llegan a la sangre a través de los conductos linfáticos y los kilomicrones en el plasma sanguíneo van a necesitar de estos actores necesarios obligatorios que son las apoproteínas. ¿Cuáles eran? La apoproteína C y la apoproteína E. ¿Quién le presta ApoC y ApoE al kilomicrón? A la proteína estructural del kilomicrón con el lípido. La HDL, la lipoproteína HDL le presta estas apoproteínas. Entonces, cuando el kilomicrón recibe la ApoC y la ApoE, en el torrente sanguíneo van circulando y van contactando las paredes de las células. Entonces, cuando este kilomicrón que contiene los lípidos exógenos contacta gracias a la ApoC en la membrana de alguna célula, activa a la lipoproteína lipasa, la enzima que
descarga lípidos y le va retirando su contenido de triglicéridos y colesterol fundamentalmente, triglicéridos. Entonces, de esta manera, el kilomicrón va achicando su contenido, su carga, se va agotando y se convierte en kilomicrón remanente. Es decir, que esta lipoproteína, que era muy grande, llena de lípidos, a medida que va tocando las células gracias a la ApoC y la lipoproteína lipasa de las membranas celulares, va descargando su contenido. Entonces, se va achicando en tamaño, hasta que se vuelve muy chiquitito y cuando tiene ese aspecto mucho más reducido, se lo conoce como kilomicrón remanente. Ese kilomicrón remanente todavía tiene triglicéridos, de colesterol y colesterol, como está acá, ¿ven? El kilomicrón de la dieta toca las células, gracias a la lipoproteína lipasa, descarga su contenido, va reduciendo su tamaño. Y cuando pasa por el hígado, gracias a la ApoE, contacta los receptores del hígado, deja todo su contenido lipídico y la proteína es procesada para ser degradada. Entonces, quien elimina o degrada los kilomicrones circulantes lo va a hacer el hígado. Obviamente que el hígado, preferentemente, va a ligar kilomicrones remanentes. Es decir, que ya el kilomicrón descargó los lípidos de la dieta en todas las células o en la gran mayoría de las células de nuestro cuerpo. Entonces, ustedes piensen, chicos, que cuando ustedes consumen una alta carga de grasas, este es el proceso por el cual son una inyección directa a las arterias, son una inyección directa al sistema vascular sanguíneo. Porque precisamente este proceso tiene ese objetivo, que llegue al torrente sanguíneo para distribuirse y al final ser degradado por el hígado. ¿Pero qué sucedió? Sucedió que si hay riesgos cardiovasculares, si hay obstrucciones crónicas en las arterias, bueno, un consumo elevado de lípidos aumenta los factores de riesgo para enfermedades asociadas a los lípidos, ¿no? También factores de riesgo cardiovasculares. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque siempre me parece bueno entender por qué estudio esto o por qué es necesario conocerlo, ¿no? Entonces empezamos a encontrar respuestas y creo que esto genera una emoción que está bueno, ¿no? Rocío, los kilomicrones se sintetizan en en el intestino y en algunas células ahí en el interior del sistema linfático. Es en la región del aparato digestivo, al igual que las HR. Ya lo van a leer con precisión en el libro y van a ver en detalle qué proteína se sintetiza en qué lugar exacto del aparato digestivo. Entonces, kilomicrón. Resumen, entran los lípidos, jugos biliares, emulsión, aumenta la internalización, la toman los kilomicrones por el sistema linfático, viajan hasta el torrente sanguíneo. Estos kilomicrones ligan apoproteína C y ApoE. La apoproteína C le permite, cuando contacta a las células, activar la lipoproteína lipasa, descarga su contenido de la célula y sigue. Tengan en cuenta que el torrente sanguíneo, la presión arterial, hace que vaya con mucha dinámica, ¿no? Aparte la contracción cardíaca, la del corazón, hace que vaya a borbotones y todo esto tiene como propósito que la sangre colisione y vaya tocando todas las células. Ya van a ver cuando estudiamos en primer año de qué manera eso es necesario y obligatorio para las células de todo nuestro cuerpo y para el sistema inmunológico también. Entonces, no vayan a pensar que el flujo sanguíneo corre suavemente por un ambiente perfecto de acero inoxidable. No, va así en torbellinos, golpeando y tocando células y tocando células. Y ese contacto es el que le permite a la ApoC ligarse a la lipoproteína lipasa y descargar los contenidos. Y después el remanente de kilomicrón se degrada por el hígado. Ya sabemos lo que les dije recién, que la degradación, todo lo que lleva de colesterol lo va a convertir en jugos biliares, ¿no? Por otra parte, ya hemos puesto en contexto y hemos distribuido por todo el cuerpo los lípidos de la dieta. Ahora pensemos qué sucede con los lípidos que sintetiza el hígado, es decir, los lípidos endógenos. Yo les comenté hace unos minutos que los lípidos endógenos son transportados por la lipoproteína B
LDL, lipoproteína de muy baja densidad. Esta lipoproteína de muy baja densidad está por acá. Vamos con el mouse acá. Esta VLDL, esta lipoproteína de muy baja densidad, perdón, sale del hígado cargada de triglicéridos, ésteres del colesterol, ésteres del colesterol y colesterol libre. Estos lípidos endógenos van a ser distribuidos por todo el cuerpo. Entonces, para que se logre ese objetivo, la proteína estructural de la VLDL va a necesitar de ApoC y de ApoE. ApoE al final, para su degradación. Y la ApoC es la llave que le permite activar la descarga en las células. Entonces, ¿qué va a hacer? La VLDL va a salir a circular por el torrente sanguíneo y va a ir contactando a las células, y cada vez que la ApoC active a la lipoproteína lipasa, va a ir descargando su contenido de ácidos grasos, de triglicéridos, y va a ir descargando y descargando a medida que va tocando las células y descarga y descarga. Entonces, este contenido que tenía se va achicando y se convierte en IDL, lipoproteína de densidad intermedia. ¿Eh? Entonces, la VLDL, lo que trata de representar este gráfico es, contacta la célula, descarga su contenido, cambia la densidad y se la conoce como IDL. Es lo más frecuente. Algunos libros en la traducción dicen VLDL remanente, pero bueno, generalmente nosotros nos referimos a IDL, lipoproteína de densidad intermedia. Así nos vamos a referir en el parcial. IDL. ¿Esta IDL sigue con la capacidad de distribuir lípidos? Claro que sí, siempre y cuando no sea captada por el hígado. Si es captada por el hígado, obviamente va a regresar las ApoC, el ApoE lo va a meter adentro del hígado para su procesamiento y degradación. Si esta IDL continúa circulando en sangre y descargando los triglicéridos y los ácidos grasos y los triglicéridos, esta lipoproteína se va volviendo cada vez más rica respecto del contenido y la proporción en colesterol. Recuerden, nace la VLDL con triglicéridos, colesterol, ácidos grasos, y va descargando los ácidos grasos y los triglicéridos, pero sigue llevando un poco de colesterol. Sigue descargando triglicéridos y ácidos grasos y sigue predominando cada vez más la presencia del colesterol dentro de la estructura de la lipoproteína. Entonces, cuando la lipoproteína ha quedado con un contenido neto de colesterol, en ese momento se la identifica y se la reconoce como lipoproteína de baja densidad, LDL. Esta lipoproteína LDL, por su estructura, por su conformación estérica y otras propiedades más que al objetivo de este curso no vienen a colación, esta LDL que llevan colesterol tienen una gran capacidad de descargar ese colesterol en el vascular sanguíneo, en el endotelio vascular, en esa fina capa de células del vaso sanguíneo. Allí descargan el colesterol. Y precisamente esta lipoproteína que deposita el colesterol en las arterias es la que se conoce como el colesterol malo. La gente dice, tengo alto colesterol malo. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una alta carga de lipoproteínas LDL circulando en sangre. Por lo tanto, está depositando colesterol en las arterias y puede obstruir. Bueno, esta LDL a medida que va descargando también va a ser captada tarde o temprano por el hígado para su degradación. Pero ¿qué pasó? Lo poco esperado es que obstruye el vaso y eso es lo que logra la LDL, es ir depositando en el endotelio vascular. Entonces aquí aparece el colesterol bueno, es decir, aparece el otro actor, la HDL. La HDL tiene, aparte de su proteína estructural, ApoC y ApoE, posee, fíjense, una
una fracción enzimática que se llama L-CAT, lecitil colesterol acil transferasa. Es una enzima, acuérdense que las enzimas son proteínas, es una enzima que se especializa en tomar el colesterol que está depositado en los vasos sanguíneos y cargarlo hacia el interior de la HDL. Entonces, la HDL nace vacía de lípidos, va al torrente sanguíneo, distribuye apoproteínas, y a medida que va tocando las paredes de los vasos sanguíneos, cuando encuentra colesterol, la LCAT rescata ese colesterol y lo carga en el contenido de la HDL. ¿Y cuál va a ser el destino final de la HDL? Llevarlo hacia el hígado para que el colesterol sea degradado, convirtiéndose en ácidos o jugos biliares. Entonces, el colesterol contenido en la fracción HDL es lo que la gente en el cotidiano dice, que tengo muy alto o muy buen colesterol bueno. ¿Qué está diciendo? Que tiene una alta concentración de lipoproteínas HDL. ¿Por qué? Porque la relación entre la HDL, que es la que limpia, y la LDL, que es la que deposita, bueno, a partir de ese índice, de esa relación depósito versus limpieza, aparece el concepto del índice aterogénico. Anótenlo, por favor, índice aterogénico, que tiene que ver con la relación de las HDLs y las LDL. Entonces, ese es un punto importante en la lectura, que es el índice heterogénico. Es esta relación de las lipoproteínas que depositan en los vasos y la HDL que lo levanta, es decir, LDL, HDL. Bueno, todo el procesamiento de lípidos, transporte, se lo he tratado de explicar de manera lo más amigable posible. Y acá para ir cerrando la clase de hoy, nada, les traigo así como una pequeña representación para que ustedes eh, promuevan una imagen mental, espero que les ayude. El rol de la LDL, el transporte de los lípidos, la HDL. ¿Y qué pasa cuando se rompe esta relación de lo que yo deposito versus lo que limpio? Y bueno, comienza a suceder que se comienza a acumular el colesterol. Entonces, cuando este colesterol comienza a acumularse, como se acumula sobre el endotelio, esta capa muy finita de células que revisten el interior de los vasos sanguíneos, las membranas de estas células empiezan a perder esta capacidad de intercambiar metabolitos y oxígeno con la sangre que va circulando, ¿no? ¿Por qué? Porque se le va haciendo una pátina de colesterol. Entonces, por un mecanismo defensivo de radicales libres, este, peróxidos, superóxidos, monóxido de nitrógeno, un montón de moléculas que están ahí, que empiezan a hacerse emergentes, bueno, promueven la calcificación. Entonces, ¿qué le pasa a esta placa de colesterol que uno va depositando? A lo largo del tiempo se va calcificando, entonces cada vez es más difícil removerla. Entonces, cuando uno actúa tarde con el tema del colesterol, eh, la oportunidad de mejorar el vaso se vuelve muy difícil porque si la placa de colesterol que se depositó se ha calcificado, porque las células debajo de esta placa tratan de protegerse, tratan de algún modo de tener un intercambio y ser más dinámicas, liberan calcio, 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 y esto forma sales de calcio. Bueno, se forma una placa que no se puede remover, ni con medicamentos ni eh, a través de las lipoproteínas. Por eso es muy importante ser muy preventivo con el tema de los lípidos. Entonces, a medida que se van promoviendo las placas, van obstruyendo los vasos. ¿Por qué los obstruyen? Y porque les reduce el diámetro interno. Entonces, al reducir el diámetro interno, la sangre que fluye a través del vascular sanguíneo cambia su velocidad y producen fenómenos de eh, cambio de la irrigación, cambio de la velocidad, del volumen que se dispensan detrás de esto, de estas obstrucciones, van a promover que la sangre coagule y cuando se coagula se forma lo que se conoce como un trombo, un coágulo, y ese trombo bloquea por completo el vaso sanguíneo y detrás de ese coágulo aparece la anoxia, ausencia de oxígeno. ¿Qué significa esto? Que si somos seres aeróbicos y nosotros en el vaso sanguíneo no proveemos más oxígeno, las células mueren. Y cuando sucede esto, es lo que se conoce como el infarto.
esta obstrucción puede ser en cualquier músculo. Generalmente hablamos del infarto cardíaco, pero también existe el infarto de cualquier otro músculo estriado, el infarto cerebral, ¿sí? El accidente cerebrovascular obstructivo, por ejemplo, por esta imagen que yo les estoy mostrando, ¿eh? Disminuye el calibre y cuando disminuye el calibre pasa menos sangre y se activan los factores de la coagulación. Y acá esta imagen trata de mostrar o representar una placa vieja que está ahí depositada, en donde en algún momento se puede fracturar este depósito y este fragmento dirigirse y obstruir un vaso sanguíneo más pequeño. Esta es una de las tantas causas por las cuales el drenaje linfático o la masoterapia, desde el punto de vista de la kinesiología, está contraindicado en pacientes de alto riesgo cardiovascular y pacientes y embarazadas. ¿Por qué? Porque la masoterapia, la compresión física, mecánica del masaje o del drenaje linfático, eh, aprieta vasos sanguíneos y bueno, puede fracturar estas placas de colesterol, las puede fracturar y puede hacer que se desprenda un fragmento y obstruya un vaso más pequeño en cualquier parte del cuerpo. Por eso es que no hay que trabajar tan libre con esto de la masoterapia, el drenaje linfático, todo eso. Hay que ser una persona muy cautelosa y no regalarle en el baby shower una sesión de spa y drenaje linfático a tu querida amiga que felizmente está embarazada. ¿Por qué? Porque tal vez en la buena voluntad, eh, ni Dios así lo permita, un fragmento de un coágulo puede desprenderse o de una placa de colesterol y obstruir un vaso sanguíneo, por ejemplo, de la placenta y provocar un aborto espontáneo. Entonces, hasta acá la clase de hoy, chicos. Perdonen que no leí los últimos chats, ahora ya regreso, pero espero que les haya servido para integrar los contenidos que yo les dejé para que ustedes vean, revisen los videos que me gusta mucho, eh, cómo tratan los temas, tengan una lectura crítica, por favor, y sin ninguna duda yo siempre quedo a disposición eh, de las preguntas que ustedes vayan necesitando y si quieren que revisemos algún ítem, lo podemos hacer más adelante. Por ahora, para la clase que viene, aminoácidos, péptidos y proteínas, ¿sí? Bueno, leo, ¿quieren ver la imagen anterior? Bueno, por acá está, ahí está. La imagen anterior, bien, la acumulación se produce dentro de la luz del vaso o dentro de las células. Lo que pasa es que ya lo vamos a estudiar en el primer año, se coloca en la luz del vaso, pero bueno, empieza a venir células de tejido fibroso, se empiezan a acumular anticuerpos, plaquetas, y se empieza a hacer un complejo celular bastante especial, como lo que trata de demostrar esta imagen. ¿Ven? Estos puntitos representan plaquetas, ¿eh? Glóbulos blancos, glóbulos rojos, que empiezan a acumularse, a depositarse, la obstrucción, y acá está el coágulo, y de acá hay ausencia total de sangre. Esto, de aquí hacia adelante, de ahí hacia adelante, la anoxia es un infarto. Un infarto depende del órgano que vincula. Bueno, chicos, estamos en horario. Gracias. Acá voy a parar con